Ahorita. Entonces sigamos. Ya tengo definida entonces lo que vamos a llamar la superclase, la que contiene los factores comunes a otras clases. ¿Listo? Entonces, ¿cómo codificamos esto? Primero hay que codificar la clase principal. ¿Dónde está? No está acá, no la tengo acá. Me falta la clase principal. Bueno, me falta la clase principal. Vamos a crear esta clase principal entonces, ya que no tengo ahí el código, pero va a ser de la siguiente forma. Voy a crear una nueva clase. Clic derecho sobre el paquete, nuevo, clase de Java. La clase principal. ¿Qué nombre va a tener la clase principal? Selección fútbol. Entonces eso va aquí al inicio, preferiblemente. En el momento que creo la clase, asignenle el nombre. Finish. Listo. Después, según el mapa, tengo que ponerle 1, 2, 3, 4 atributos. ¿Cuál es el modificador de acceso? Signo numeral, o sea, son protegidos. Entonces aquí ya no empiezo ni con privado ni con público, sino que empiezo con protected. ¿Sí? Luego el tipo de dato, entero, ID. Ya definí el primer atributo. Necesito 4. Ahí están los 4. Cambiémosle los nombres y los tipos respectivos. Nombre y apellido son string. Entonces, string para nombre y string para apellido. Listo. Sigue. Edad, tipo entero. Listo. Ya establecí el código que corresponde a estos atributos. Ahora siguen los dos métodos. Un método público llamado concentrarse y otro método público llamado viajar. Tiene un parámetro de entrada, es destino, tipo string y retorna un string. Ok, entonces public no retorna nada y se llama concentrarse. Y genero el bloque. Listo. Aún no me dice cuál es el código al interior, pero por lo menos defínalo. Existe un método llamado concentrarse. Ahora sigue. Un método llamado viajar es público, tiene un parámetro de entrada y retorna un dato tipo string. Viajar. Viajar se llama el método entonces. Algo parecido. ¿Retorna algo? Sí, sí retorna algo. Algo que es tipo string. Entonces esta vez voy a reemplazar el void con string. Retorna un dato tipo string. Se llama viajar. Tiene un parámetro de entrada. Destino tipo string. Y como retorna, pues aquí lo estoy indicando en este tipo de dato. Entonces dentro del bloque tiene que existir en alguna parte el return. ¿Y qué va a retornar? Algo, una variable o un dato que sea de ese tipo. ¿Sí? Por ahora pongámosle un textico de este estilo. Punto y coma. Ya quedó definido mi clase. Y este código es el equivalente a este diagrama. ¿Listo? ¿Sí o no? Claro, está ahí. Entonces ahora lo que sigue es definir las clases hijas, las que van a heredar de la clase selección de fútbol. Y eso se representa gráficamente llevando una línea hacia la clase superior y ubicándole esta flechita. Eso significa esta clase hereda de esta otra. Listo. El código para eso sería de la siguiente forma. Que herede se escribe así, extends. Eso significa la clase futbolista hereda de la clase selección de fútbol. Igualito, sí, y me va a traer todo lo que tiene selección de público, todo aquello que esté protegido y que sea público. O sea, este futbolista tendrá un ID, un nombre, un apellido, una edad. Ese futbolista tendrá disponible el método concentrarse y tendrá disponible el método viajar.
porque heredó de selección de fútbol, ¿cierto? Ahora, según el diagrama, tiene atributos particulares. ¿Qué es lo que diferencia a un futbolista de todos los demás? Pues que el futbolista tiene su dorsal, o sea, el numeral que va en la espalda, tiene demarcación, o mejor, la posición, dónde juega, qué hace. Listo, entonces, futbolista tiene, además de lo que hereda, dos atributos privados, uno tipo in, tipo string, vale, acá. Esto es lo propio del futbolista, eso es lo que lo hace diferente. Tiene un constructor y tiene otros métodos propios, jugar partido y entrenar. Eso es lo que lo diferencia de todo lo demás. Los que juegan son los jugadores, el entrenador no juega. El entrenador, por su parte, hace otra cosa, es dirigir. El entrenador no tiene dorsal, no tiene demarcación, tiene su identificador de la federación, como si fuera su tarjeta profesional. El entrenador tiene otro método particular, dirigir entrenamiento, dirigir partido, ¿sí? Además de concentrarse y viajar, tiene esto otro. Lo mismo pasa con el médico. El médico tiene su titulación, su especialización, tiene sus años de experiencia, y el médico no va a jugar, no va a dirigir partido, él va a dar un diagnóstico. Él va a curar, ¿cierto? Perfecto. Entonces aquí codifico cada clase. Le doy los atributos particulares. Lo particular del futbolista es esto. Lo particular del entrenador es esto. Lo particular del médico es esto. Esos son los atributos particulares. Y los métodos particulares son estos. Lo que hace diferente a cada clase de la clase superior. ¿Listo? ¿Claro ese código hasta ahí? ¿Alguna dificultad? ¿Algo raro? Más o menos. Lo único raro que podemos ver ahí es una palabra, super. Super, ¿dónde estaba super? ¿Dónde estaba super? Miren a super acá. Aquí aparece super, super, super. Exactamente. El código es más corto. Tamaño del archivo para este código va a ser menor que el que estaba planteado en un principio, que era este. Estoy ocupando más líneas de código de las que en verdad necesito. Si yo comparo esto, la clase futbolista, entrenador y médico que estaba en un principio, sin sacar el factor común, comparándolo con esto, ya antes teníamos por cada una más de 30 líneas de código. Ya si aplico la herencia, pues se reduce, menos de 30. Incluso hay una de 25. Aquí es porque estoy haciendo algunas cositas con unos comentarios, pero se reduce considerablemente el tamaño del archivo. Listo. Lo único que nos faltaba por observar es super. ¿Qué significa super? Super significa que cuando, miren, aquí está el constructor de futbolista. Si yo digo super, eso significa tráigase el constructor de la superclase. Tráigase el constructor de la superclase. O sea, si la clase principal tiene constructor, el futbolista jala todo eso. ¿Listo? Y eso me abre una nueva puerta. ¿Cuál es la nueva puerta? Que además de lo que está en la clase principal, defina lo propio. ¿Y qué es lo propio? Cuando creo un futbolista, tráigame lo de el constructor inicial, que es esto. O sea, este futbolista creado de esta forma, cuando yo diga, cuando diga, voy a crear un objeto de la clase futbolista, se va a llamar un futbolista famoso. Cristiano Ronaldo. Oigan, fue a mi tío. Ronaldo. Ronaldo va a ser. No, está el pequeño. Tantos futbolistas colombianos que van a con un futbolista de otro país. No, hay que ser regionalistas. Pongan pues
Yo esperaba un James, un Falcao, pero bueno, no importa. En fin. Hijo famoso. ¿Y James no es famoso? Ajá, famoso sí, James. Ah, bueno. ¿Por qué no usted entonces? Ah, pero ¿y usted por qué hablaron tan rápido, pues? Bueno, entonces voy a crear un nuevo objeto de la clase de futbolista, llámelo Ronaldo. Es una nueva instancia de futbolista. Este código lo que hace es invocar este método. Y a su vez este método dice super, o sea, llama a esto. ¿Qué significa? Que Ronaldo va a recibir un ID, un nombre, un apellido y una edad. Más bien, falso, me equivoqué. ¿Yo para dónde voy? Mentiras. No, ignoren esto. No se viene para acá. Miren que no le puse parámetros de entrada, ¿cierto que no? No puse parámetros de entrada, entonces falso, mi error. No se va para acá, se va para acá, el constructor que no tiene parámetros. Ahí sí, mejor. Pero ¿se está grabando este? Sí, no tiene parámetros, entonces se va hacia ese punto, ¿sí? La otra posibilidad es, si le entrego los parámetros... Hasta mañana. Hasta mañana, Félix, que estés bien. Todo bien, José José. Hasta mañana. Si entrego parámetros, ¿qué va a recibir? Todos los atributos que tiene un futbolista. Y un futbolista tiene su ID, su nombre, su apellido, su edad. Eso es lo que recibo yo de la clase super, pero además tiene el dorsal, o sea, el número con el que juega y la demarcación que hace. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a invocar de la clase super aquel constructor que recibe esos parámetros: ID, nombre, apellidos y edad. Véalo acá, super, ID, nombre, apellido y edad. Me estoy trayendo el constructor de la clase padre, de la superclase. Y además tengo otros parámetros pendientes acá por definir, que no los tiene selección de fútbol, los tiene única y exclusivamente el jugador, el futbolista, dorsal. Entonces eso se lo asigno a mi clase. Y la demarcación también me los entrego a lo que está en esta clase, dis. Eso es super. Tráigame lo que está en la clase de nivel superior, o sea, lo que está en selección de fútbol, y así puedo invocar otros métodos. ¿Vale? ¿Quedó claro entonces que era el super? Sí. Ahora voy a empezar a crear objetos de ahí. Para crear objetos, ya estoy en un formulario, ya estoy parado en un formulario. Al momento en el que se define el formulario, voy a crear un nuevo objeto de la clase entrenador. Se va a llamar npeckerman. Va a ser una nueva instancia de entrenador. Entonces, ¿qué me dicen aquí en entrenador, que tiene la misma estructura? Entrenador hereda de selección de fútbol. Y selección de fútbol tiene ID, nombre, apellido y edad. Muy bien. Entonces, cuando instancio el objeto, tengo que entregarle eso: el ID, el nombre, el apellido y la edad. Además de eso, ¿qué más tiene el entrenador? Adicionalmente a sus atributos que hereda, tiene ID federación, y eso es lo que he hecho acá. Este numerito representa el ID de la federación. Por medio de super entrego estos primeros datos. Por medio de super entrego todo esto. Y adicionalmente lo que hace diferente al objeto de lo que estaba heredando antes. Listo, lo mismo he hecho con James. Cuando creo un objeto de la clase James, ¿qué tengo que hacer? Recibo todo lo de selección de fútbol, y de nombre, apellido, edad. Y además tiene un número que representa el dorsal, la camiseta, y otra demarcación, la posición en la que juega. Entonces miren, voy a crear un objeto de la clase futbolista, se va a llamar James R. Es una nueva instancia de la clase futbolista y es primero el ID, luego el nombre, sigue el apellido, continúa la edad, este es el número, ese es el dorsal, 10. Y finalmente le digo cuál es su posición, qué hace, cuál es la demarcación. Pues James es mediocampista, ¿sí o no?
Lo propio hago con el médico. Voy a crear un nuevo objeto de la clase médico. Carlos U. Es una nueva instancia de médico. Le entrego ID, nombre, apellido, edad y lo que hace diferente al médico de todo lo demás. La titulación y los años de experiencia. Hablo ahí. Titulación, licenciado en medicina. Años de experiencia, 18. Ahí he creado mis objetos. Listo. Después de que creo los objetos, por aquí en un método, en el momento en el que se abre la ventana, o sea, se abre el formulario, empiezo a invocar métodos. ¿Y yo qué métodos puedo invocar? Todos los que están aquí definidos. Los propios, los del futbolista, los del entrenador, los del médico, y además puedo invocar los de la superclase, porque son públicos, ¿cierto? Y eso es lo que hago acá. Voy a definir una variable tipo string donde yo la voy a llamar nombre entrenador. ¿Dónde? Voy a decir, tráigame lo que hay en la propiedad nombre, porque yo definí el getter y el setter. Y puedo concatenar esto con más. Entonces, miren, aquí lo que estoy haciendo es invocando métodos del objeto. Métodos del objeto. Get nombre, get apellido. Esos son los getter de la clase entrenador. ¿Sí? Y si tengo el método get, pues también tengo disponible el método set. Set text, esta vez es para un label, para poner ahí cuál es el nombre de ese entrenador. Y puedo invocar métodos, claro. N. Peckerman tiene el método dirigir entrenamiento. Dirigir entreno, ¿sí lo escribí bien? Sí, así lo escribí acá, miren, así lo escribí acá. Dirigir entreno, así lo llamo acá. Dirigir entreno, coincide. James puede entrenar. Es un método de la clase futbolista. James fue creado de la clase futbolista, entonces sí, James puede entrenar. Lo mismo pasa con el médico. El médico dará su diagnóstico. Y Peckerman también puede dirigir partido. Listo, aquí también pude haber hecho otra cosa. De Peckerman pude haber invocado el método concentrarse o invocar el método viajar. Vamos a ver cómo lo podemos hacer de una mejor forma. Sigue un ejemplo importante y es ejemplo de arreglo de objetos. Hasta ahora lo que yo he hecho es crear un objeto a la vez y manipular y invocar un método de ese objeto. Pero yo voy a anotar lo siguiente: esto es un equipo de fútbol. Yo voy a necesitar crear por lo menos 30 objetos de esas clases. 22 jugadores, un entrenador y unos cuantos médicos. ¿Sí o no? Y va a llegar un momento en el que todo ese montón de gente tendrá que viajar a Rusia, ¿sí o no? Entonces, en lugar de tener que decir James.viajar a Rusia, Falcao.viajar a Rusia, Peckerman.viajar a Rusia, Carlos.viajar a Rusia, uno por uno, ¿por qué no metemos eso dentro de un ciclo? ¿Sí? Entonces, ahí aplica el ejemplo de arreglo de objetos. Para crear un arreglo de objetos voy a tener la siguiente sintaxis: public, static, esto es nuevo, array list, donde le voy a decir a ese arreglo, a esa lista de arreglos, que maneje un tipo de dato particular o que todo sea asociado por una clase. Todos van a ser de la clase de selección fútbol. El arreglo se va a llamar selección Colombia, selección col, y va a ser una nueva instancia de la clase ArrayList del tipo tal. Listo, entonces esto me posibilita tener varios objetos de un mismo tipo, mejor, de una misma clase, agrupados en un arreglo. Listo, ya que existe el arreglo, entonces puedo hacer lo siguiente: de selección Colombia yo empiezo a agregar objetos. Los objetos ya fueron creados. O sea, esto funciona porque previamente fue creado N. Peckerman, porque fue creado James R, porque fue creado Carlos U. Lo que hago es, a esa clase grande, a ese arreglo grande, empiezo a agregar objetos. Agrego a James, agrego a Peckerman, agrego a Carlos U. Y así haré para agregar todos los demás jugadores y agregar los otros médicos si existen. Listo. Entonces, si ya están todos agrupaditos en un arreglo, puedo empezar a hacer lo siguiente: recorrer el arreglo for each
donde empiezo a decir a cada integrante le voy a invocar el método viajar y es asociativo. ¿Listo? Miren, me estoy ahorrando tener que hacer esto. James R. viajar, ahí falta el destino. Me estoy ahorrando tener que escribir N. Peckerman viajar y Carlos U. viajar. Esto representa esto otro. Pero lo estoy recorriendo como un arreglo, un for each. ¿Listo? Y así podría invocar otro método. Y recuerden que yo puedo escribir el contenido de mi método en una sola línea o en el bloquecito normal, de esta forma. Ponerlo en forma horizontal, ponerlo en forma vertical es lo mismo. Entonces miren, para cada integrante de mi arreglo voy a hacer lo siguiente. Así leemos esto. ¿Qué voy a hacer lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? Pues cada integrante va a invocar el método concentrarse. Sería lo mismo que está acá. James R. concentrarse. N. Peckerman concentrarse. Carlos U. concentrarse. Y si existen más jugadores, todos se van a concentrar. Se van a reunir. ¿Listo? Claro, entonces la forma en que puedo trabajar con un arreglo de objetos. Yo hago un arreglo de objetos es para invocar métodos, no hacerlo uno por uno, o para asignar algún valor por defecto a todos, algo que va a ser común para todos. ¿Listo?